¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos como siempre, como cada semana a Mirada Política. Pasa demasiado rápido esto y entre medio surgen nuevos antecedentes de este caso famoso de los convenios que nos tiene ya hace más de 2 meses, con prácticamente la política, podríamos decir, en una especie de paralización a medida que van surgiendo nuevas aristas y también vamos viendo cómo el gobierno trata de desempolvar esto, de sacudirse de esta situación. Paralelamente, agendas legislativas, los dilemas que está viviendo la derecha, la situación de cara a las presidenciales incluso, ya distintas declaraciones de distintos lados, encuestas de por medio. Vamos a estar conversando de todo esto, como siempre, con nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benja, otro martes, qué rápido pasa, ¿cómo estás? Rápido pasa, pero lo increíble es que antes nos quejábamos de que pasaban muchas cosas, había muchos temas que abordar, pero hace un mes y medio, sin lugar a duda, el tema convenio es inamovible de la Mm. agenda de mirada política. Así es, parece que no, una deriva sin fin, así se ve por ahora, y vamos a estar conversando de todo este escenario con nuestra invitada Isabel Pla, directora de Punto Equality, ex ministra de Estado. Isabel, bienvenida a Mirada Política, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar contigo, Patricia, y contigo, Benjamín, y con quienes se están conectando de Mola a esta hora. Bueno, a todos los que se están conectando, manténganse ahí porque empezamos de inmediato. Benjamín, ¿por dónde partimos? Bueno, como evidentemente vamos a hablar del caso convenio, vamos a partir por otra cosa. Vamos a partir con esta reaparición que ha tenido el expresidente Sebastián Piñera en la última semana. Y una de las cosas más interesantes que planteó en una entrevista en La Tercera el domingo, em, planteó esta idea de que sería interesante de que se creara una gran alianza entre, evidentemente, Chile Vamos, sectores de centro como demócrata, amarillo, también republicanos. Generó mucho debate, algunas respuestas negativas, incluso de los mencionados, pero no deja de ser un punto de discusión importante de cara a las elecciones que se vienen. Incluso hoy día, porque esto lo reforzó, hoy día planteó incluso, citó el ejemplo de la concertación, que se amplió, que fue un abanico muy grande de fuerzas de izquierda, y que él dice que ahora se requiere fuerzas muy grandes de derecha. Entonces, la primera pregunta apunta un poco a eso. ¿Ve viable esta idea? Mira, déjame, Benjamín, hacer un preámbulo antes de plantear esa idea, porque creo que en ese preámbulo hay respuestas a lo que tú estás preguntando. Yo creo que la derecha, cuando hablo de derecha, hablo, digamos, de todo el espectro, ¿cierto? Desde republicanos hasta Evópolis. Está hoy día, hoy día a mediados del 2023, en una posición de cierta ventaja, no solo porque el gobierno del presidente Boric está debilitado y la experiencia en general con la izquierda que representa ese gobierno no ha sido buena para el país, sino también porque en la diversidad que tiene esta derecha que yo te planteo, están bastante representadas, está muy representada una agenda que está conectada con las principales preocupaciones de los chilenos y eso se ha mostrado mucho en la CEP y se muestra toda la semana y todos los meses en la academia, en la Criteria y en otros estudios de opinión. Y también porque tiene figuras públicas que están muy posicionadas. Ahora, respondiendo a lo que tú estás planteando, que es el planteamiento que, por supuesto, el planteamiento del presidente Sebastián Piñera es de todo sentido, es lo sensato, es lo que un estratega, ¿cierto?, que está mirando el panorama en Chile, estaría planteando. Pero yo creo que es muy importante para que las cosas fluyan, dejar correr el agua bajo el puente, dejar que se vayan consolidando los liderazgos, dejar también, Benjamín y Patricia, que los partidos políticos que integran esta derecha vayan también reperfilándose. Todavía no llegamos ni siquiera a la mitad del periodo del mandato del presidente Boric. Y normalmente es un periodo en donde los partidos políticos se reacomodan y se reperfilan. Se preparan para decirle a los chilenos, a sus electores, qué es lo que representan y cómo van a representar esas ideas en el Congreso, en los municipios y eventualmente en el gobierno. Entonces, las muy buenas ideas, las ideas sensatas y de sentido común, como lo que está planteando el presidente Sebastián Piñera, por supuesto, no hay ninguna duda que se va a necesitar unidad. Unidad con quiénes y frente a quiénes, todavía no lo sabemos y es importante, ¿cierto?, darle aire, darle oxígeno a estos movimientos, a estos mundos políticos para que puedan reacomodarse, mirar bien lo que está pasando en Chile
por de pronto, ser la mejor oposición posible en todo sentido, la más representativa, la más seria. Está en silencio, Benja. Sí, perdón. Eso que menciona de dejar que el agua circule o siga su cauce, también le toca a, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que es la figura más posicionada, mejor posicionada de la encuesta CEP. Ella también en fin de semana y ayer en toda entrevista distinta planteó esta idea de que está preparada para lo que venga, que se está preparando incluso para lo que venga, no oculta esa preparación, pero hay un hecho concreto. En octubre, o sea, perdón, en que entre medio pasó octubre del 2019, pero en agosto del 2019, quienes figuraban en los primeros lugares de la encuesta CEP era el alcalde Lavín y el alcalde Jadwe, y ninguno de los dos llegó a la papeleta del 2021. Es verdad que entre medio hubo una pandemia y un estallido social y fueron cosas muy traumáticas, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué estrategia debería seguir la alcaldesa Matei para mantener esa posición expectante, considerando que además, mientras está arriba en la encuesta, evidentemente también empiezan los tironeos, las críticas y puede tambalear? Bueno, mira, yo creo que por de pronto, tanto la alcaldesa Evelyn Matei, que es una figura que a mí me gusta mucho, como otras figuras que eventualmente vayan a participar en esas elecciones presidenciales, la alcaldesa tiene que hacer lo que está haciendo hoy día, siendo la mejor alcaldesa posible. Providencia es una comuna, además, cada vez más representativa del país, porque si tú me decías Providencia hace 20 años, tú hubieras dicho una comuna poco diversa, muy acomodada, una comuna, por decirlo así de manera coloquial, una comuna del barrio alto. Sin embargo, hoy día Providencia es una comuna que representa la diversidad del país en todo sentido por las generaciones que viven, etc. Entonces, la alcaldesa Matei tiene que hacer lo que está haciendo, siendo la mejor alcaldesa posible, gobernando de la mejor manera Providencia y además eligiendo muy bien los espacios desde donde ella plantea al país cómo está viendo la marcha de Chile, cómo está viendo la economía, cómo está viendo el conflicto social, cómo está viendo las principales preocupaciones, la delincuencia, cómo está viendo, ¿cierto?, cómo el país está resolviendo temas, desafíos que ya se vienen arrastrando desde hace tanto tiempo, como la educación y como la salud. Creo que ese es el camino que ella está siguiendo. Tú dices algo muy importante, Benjamín, por eso que yo te digo que hay que dejar que el agua circule bajo el puente, que corra y que cada uno, en este caso Evelyn Matei, haga la pega que está haciendo de la mejor manera posible, porque también las elecciones presidenciales se definen de acuerdo a cuáles son los dos polos que está enfrentando el país en ese momento. ¿Cuáles son los dos polos? Lo que se estaba enfrentando a fines del 2021 probablemente va a ser muy distinto a lo que vamos a enfrentar, a las dos visiones de sociedad que vamos a enfrentar en el 2025. Son distintas. Por eso es muy importante, antes de plantearte cuál es tu propuesta, qué es lo que quieres para Chile, es dejar que el país se vuelva a acomodar. Acuérdate que nosotros pasamos por un estallido social que le pegó muy fuerte a las instituciones, que le sigue pegando, todavía hay réplicas, y el estallido fue incluso más significativo desde el punto de vista político que lo que fue la pandemia, que también tuvo un impacto importante. Por lo tanto, veamos qué pasa con el país, cómo se resuelve el tema constitucional, cómo sigue funcionando el gobierno, cuando yo no le veo demasiado espacio, ¿cierto?, para cambiar su performance, y finalmente vamos a enfrentarnos, ¿cierto?, a una elección presidencial en lo que vamos a saber qué es lo que se está enfrentando. Se está enfrentando, te lo voy a poner en términos radicales, se está enfrentando la libertad versus el marxismo, por decirte, algo así muy radicalizado, se está enfrentando la vocación por la libertad versus la vocación por la igualdad, se está enfrentando, ¿qué cosa estamos enfrentando? El autoritarismo versus la democracia, y entonces va a ser el momento de que cada uno de los candidatos defina su discurso, su relato, pero lo más importante, le defina también un proyecto, le ofrezca a Chile un proyecto de país para los próximos 4, 8, 12 años. Ya, hay que dejar que el agua corra, Isabel, pero igual hay un hecho práctico. La crisis de los convenios tiene en jaque a varios gobernadores regionales y esto obviamente abre una puerta para que la oposición le arrebate esos cargos al oficialismo.
Entonces, en ese sentido, los pactos que se pueden hacer o empezar a conversar desde ya pueden ser vitales. Sí, bueno, el año que viene tenemos dos elecciones que son súper importantes. Las municipales siguen siendo, yo te diría que incluso más importantes que las elecciones regionales, porque son todavía las elecciones, todavía son los alcaldes, son los gobiernos regionales, los gobiernos locales los que tienen cierto, primero son la primera línea respecto de la ciudadanía y los que tienen las capacidades también después de sostener esas elecciones presidenciales. Sí, por supuesto que en la oposición hay que pensar muy bien, me imagino que lo estarán haciendo, cuáles van a ser sus coaliciones, pero no se te olvide algo, Pati, bien importante. Para consolidar una coalición electoral se necesitan también las voluntades de todas las partes, porque tú hoy día puedes decir, oye, pero vayamos todos, que vayan todos los partidos de la derecha, de republicanos, Teópolis, invitemos a Amarillo, a Demócrata y armemos una gran coalición, una concertación, no sé, 4.0, qué sé yo, armemos una gran coalición contra la izquierda, en un caso hipotético. Pero tú para esa coalición necesitas las voluntades, la voluntad de ese sector que está más al centro, la voluntad de republicanos que viene saliendo una elección muy exitosa, que a lo mejor lo que quiere es probarse de nuevo, ¿cierto? No quiere juntarse con la centro derecha, no lo sabemos. Lo que yo puedo sí dar fe, porque participo con más frecuencia en esas conversaciones, es que los partidos de Chile Vamos y fundamentalmente la UDI, que es el partido con el que yo tengo cercanía y en el que yo milito, tiene la disposición de organizar la coalición más inteligente posible. Y una coalición es inteligente cuando es capaz de representar lo que sus convicciones, pero también es capaz de tener triunfo y de derrotar, ¿cierto?, a sus adversarios y de prepararse, no solamente de entregar de buenas alcaldías a las municipalidades, buenos gobernadores, sino también de prepararse para enfrentar una elección presidencial. Ahora, yo creo sinceramente que un elemento muy importante para reordenar, para tener una coalición, es tener presente que probablemente el Frente Amplio, que es esta nueva izquierda, va a sufrir una derrota muy, muy importante. O sea, es muy difícil que la marca Frente Amplio, incluso que la marca PS, PPD, pueda tener una mejoría, si es que el gobierno por lo demás, me imagino que vamos a hablar de eso, persiste en esta cosa como del limbo, como de no tomar decisiones, como no tener decisiones de envergadura, y va a tener un impacto electoral muy importante, sobre todo, tú lo has dicho, porque los convenios tienen uno de los pilares del caso convenio es justamente el pilar regional. ¿Ah? Esa discrecionalidad que hemos visto para la asignación de recursos y probablemente los escándalos más grandes, los que más indignados tienen los chilenos son los traspasos de fondos millonarios, no sé, 1.500, no sé cuántos miles de millones en los lagos, en el Biobío, en la misma región de la Araucanía, con un gobernador que es de un partido de Chile Vamos, y también en el norte. Entonces, coalición lo más inteligente posible, se necesitan las voluntades y tener siempre presente que tu adversario político, y particularmente el Frente Amplio y el PS y el PP, van a enfrentarse con una merma electoral muy significativa y también con una merma ética, Patricia, porque hay un sector del electorado que siempre es muy fiel. Nosotros vemos, por ejemplo, que el presidente tiene entre un 28 y un 30% de apoyo persistente, permanente, pase lo que pase. O sea, esa es su base electoral. Lo mismo va a pasar con los gobernadores y con los partidos políticos que esos gobernadores representan. Van a tener una base, pero con esa base no se ganan las elecciones. Se necesita ampliar y para ampliar se necesita generar confianza, decirle a los chilenos ya se dieron cuenta que las gobernaciones que no tienen muchas atribuciones, por ejemplo, no tiene atribuciones en materia de seguridad, sí tiene atribuciones discrecionales para usar los recursos y eso no le está gustando al país. Y un punto a propósito, ya que entramos al caso convenio, eh, que esta como crispación, que es una crispación que arrastramos hace muchos años, yo diría casi 10 años, que aumenta en algunos puntos, después disminuye, pero que se mantiene, y que ahora está encarnada de alguna manera en la permanencia del ministro Giorgio Jackson en el gobierno. Muchos creen que si él sale podría bajar un poco esa tensión, por lo menos así lo ha expresado algunos partidos de Chile Vamos, pero
la ministra Vallejo hacía un punto hace un par de semanas que decía que el 2015, cuando la expresidenta Bachelet también hizo un cambio de gabinete importante en medio del caso SQM y del caso Cabal, esa presión de la oposición no cesó, continuó. Pasa, bajará esa crispación con la salida eventual del ministro Jackson. Mira, déjame decirte, Benjamín, dos cosas sobre el caso convenio que son bien importantes, que tienen que ver con lo que tú estás planteando. Son dos hechos que son muy claros. Primero, en 2 meses, desde que la primera información en Antofagasta salió a la luz, todos los días conocemos información nueva de lo que estamos enfrentando, lo que vamos viendo, que estamos enfrentando una concertación, una red para defraudar al fisco. Esta red está integrada por varias organizaciones, la mayoría sin experiencia y la mayoría, ¿verdad?, ligadas a militantes o cercanos al Frente Amplio y fundamentalmente Revolución Democrática. Ese es un hecho bastante grave. Y el segundo, no sabemos hasta ahora qué posición real tiene el gobierno frente a este hecho, más allá de lo discursivo, el caiga quien caiga, etcétera. Porque el gobierno partió diciendo que las transferencias en Antofagasta eran un descriterio, después pasamos a la fase son errores administrativos y ahora tibiamente están reconociendo que hay corrupción, pero no hay decisiones de envergadura respecto de eso. Hasta ahora lo que ha habido es que se ha aplicado la responsabilidad administrativa, han salido 2 subsecretarias y creo que han salido 4 seremi, pero nadie está asumiendo las responsabilidades políticas, ¿ya? Lo que ocurrió, lo que supimos el viernes pasado, que compromete directamente al ministro Jackson, es que el Consejo de Auditoría, que está alojado en la SECPRES, en el mes de junio del año pasado, cuando el ministro Jackson encabezaba, ¿verdad?, la Secretaría General de la Presidencia, tomó una decisión muy determinante, tomó una decisión de darle una instrucción a todos los ministerios para que, entre otros ítems, se omitiera el ítem transferencia a organizaciones externas. Ese es un tema muy fundamental. Y el gobierno lo que hace es que no toma ninguna decisión, o sea, ha tomado decisiones administrativas, pero nadie ha asumido responsabilidades políticas. Entonces, yo creo que la ministra Vallejo se equivoca en un punto fundamental. Los cambios de gabinete no son para conformar a la oposición. Los cambios de gabinete son, primero, una decisión política. De alguna manera se le está diciendo al país, ¿cierto?, que hay un problema, que hay una crisis y que el cuadro para enfrentar esa crisis tiene que cambiar. Que las personas que lideran los distintos escenarios de ese gobierno tienen que cambiar porque se le quiere dar una señal de un borrón y cuenta nueva. Hay un reconocimiento de una crisis y el deseo del gobierno de hacerlo mejor. Los cambios de gabinete no son para conformar a la oposición. Por lo demás, yo recuerdo muy bien la performance de la oposición a ese segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y era una oposición, por cierto, muy firme, pero me pareció que bastante responsable. Nunca vi una oposición cruzar, por ejemplo, la frontera constitucional, como vimos a la oposición en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora, es verdad, muy interesante eso de que al final los cambios de gabinete tienen que ir en la línea de un mandamiento de querer hacerlo mejor, de asumir que se está en una crisis y que hay que hacerlo mejor. Hay algunos, como por ejemplo el diputado Charper o incluso Alfredo Ñoñat, experto político, analista político, que han planteado que de alguna manera hubo un cambio de gabinete de facto en el momento en que el vocero pasó a ser el ministro de Justicia, Luis Cordero, que habla y responde por todo lo relacionado con la crisis de convenios que en este momento prácticamente se comió la agenda. Lo que ha implicado un retroceso de la ministra Vallejo y que para bien o para mal, el ministro Cordero asume los costos y los triunfos de estar en la primera línea. ¿Qué opina usted sobre eso y también de la figura del ministro Cordero? Mira, yo comparto panel en una radio, ¿cierto?, con Alfredo, y yo comparto lo que él está planteando, que hay una especie de cambio de roles, no de cambio de gabinete, Benjamín, como de cambio de roles de facto. No sabemos si ese cambio de roles ha sido por decisión presidencial, por cierto, ¿ya? O ha sido Perdón, solo para precisar que lo del cambio de gabinete de facto es más bien del diputado Charper, no de Ñuñat. No, lo que sabemos es que hay un cambio de roles evidente, se le ha dado
la responsabilidad comunicacional al ministro Cordero, lo que ya me parece una anomalía, entre otras cosas, por dos cosas muy fundamentales, Benjamín. Primero, porque el país está enfrentando crisis también muy importantes respecto de las cuales sería interesante que el ministro Cordero demostrara que se está poniendo al frente. O sea, solo te digo una cosa, en Gendarmería están pasando cosas muy graves. Y en segundo lugar, porque el ministro Cordero yo lo considero una figura políticamente muy power. Entonces, no está siendo ni ministro de Justicia, ni formalmente ministro vocero. Entonces, hay un problema de diseño, de este diseño raro, y con mayor razón eso me reafirma, ¿verdad?, que el camino debiera ser de una vez por todas reordenar el gabinete. Todo esto por supuesto que es decisión del presidente, pero para que ocurra esta decisión, el presidente y el propio gobierno tienen que convencerse que están enfrentando una crisis de proporciones y que el caso convenios es un hecho profundamente grave. No puede seguir aislado. Yo a ratos veo al gobierno aislado, enojado con la opinión pública, enojándose con los chilenos, enojándose con la oposición, como si la oposición, si la UDI, si Renovación Nacional, si UOPUL hubieran inventado el caso de Democracia Viva. Y la verdad es que este es un hecho que aparece no por acción de la oposición, sino desde el corazón incluso del propio gobierno. Entonces, lo que tú me estás planteando me reafirma que lo que importa primero es que el gobierno asuma que está enfrentando una crisis profunda. Segundo, que toma decisiones relevantes. A lo mejor le parece que el cambio de gabinete no es una decisión relevante. Bueno, pero tiene que ser una decisión tan poderosa que los chilenos digan, ah, por fin, voy a usar una expresión muy chilena, por fin el gobierno se pega el alcachofazo. Eso no ha ocurrido hasta hoy. Isabel, y a propósito de esta crispación, y quizás sobre todo con la tensión que estamos viendo en la Cámara, ¿sientes que este ambiente es independiente de lo que vaya a pasar con la conmemoración de los 50 años? ¿O puede ser que después del 11 de septiembre veamos que el ambiente se descomprime un poco? Yo fíjate, creo que la conmemoración de los 50 años del golpe va por un carril totalmente distinto. Tengo una apreciación, creo que lo que ocurrió con Patricio Fernández, además, eh, ubicó a esa conmemoración en una esquina de la agenda. Pudo haber sido un hecho muy relevante para el país, pudo haber sido, incluso aún todavía tiene la oportunidad de ser un momento de reflexión, un momento de asumir que hay visiones irreconciliables respecto de ese tema, y pudo haber sido un momento, esos 50 años, de proyectar el futuro desde la democracia, de las instituciones, los derechos humanos y todos los elementos que giran alrededor de eso. Yo no creo, yo sinceramente, Patricia, no veo en los 50 años, a lo mejor estoy equivocada, no veo en los 50 años en la conmemoración un hito en torno al cual se esté moviendo ni la oposición ni el oficialismo. Creo que, como te digo, ese momento en el cual Patricio Fernández abandona, ¿verdad?, por la presión del Partido Comunista, su responsabilidad en esa agenda de conmemoración, esa conmemoración deja de ser una conmemoración mirada para la mayoría de los chilenos y pasa a ser, ¿verdad?, un hito muy ligado pasa a una esquina de la agenda. Creo que yo más bien diría que el caso convenios o el caso fraude es el que está movilizando con mucha fuerza el debate adentro del Congreso, entre otras cosas, ustedes no lo han planteado, pero lo saben, porque hay un enfrentamiento muy fuerte al interior del oficialismo, entre el Partido Socialista y en algún sentido el PPD y el Frente Amplio. El Partido Comunista está en silencio, no participa ni de acá ni de allá, pero hay un enfrentamiento muy grande y eso se está traduciendo en el debate en el Congreso. Estaba escuchando hoy día en la mañana, fue el ministro Jackson al Congreso, al Senado, me parece, a dar cuenta sobre lo que está haciendo su cartera y fue duramente enfrentado no por la UDI, no por RN, sino por un emblemático senador del Partido Socialista, por el senador Durresti, ¿verdad?, que le reprochó el hecho de que no le estaba respondiendo con la suficiente profundidad un oficio en el que él había preguntado diversos temas, me parece que relacionados con las transferencias
de Recursos Públicos del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, Sin- ese hecho, como muchos otros que ocurren todos los días, algunos tienen resonancia pública, otros no, oye, y dejo Fieles Espinosa. Espinosa aparte, dejo Juan Luis Castro aparte, Mm. dejo ya las voces que se van sumando. O sea, entonces creo que esos son los elementos que están moviendo el debate y las voluntades al interior del Congreso. No hay voluntad, por ejemplo, en la oposición, mientras esto ocurra, para entrar a discutir las reformas que al gobierno le interesan, que es la subida de impuestos y la reforma de pensiones. Así que este ha sido un caso que tal vez está siendo como el dique ahí en torno al cual se están moviendo estas aguas tan difíciles y tan lamentables también para el país. Pero ahí, evidentemente, los paralelos siempre son antojadizos, pero en el gobierno anterior también enfrentó una crisis distinta al caso convenio, que fue la crisis del estallido social, pero especialmente el tema de la pandemia, y en algún momento determinado de la pandemia también hubo críticas duras, muy duras de la misma coalición, especialmente para el tema de los retiros, pero también alcaldes que eran de la misma coalición que fueron muy críticos con el gobierno, algunos con razón, otros no, pero pasa y que en estos dos últimos gobiernos puede que sea un problema institucional y que con la nueva constitución eso decante de otra manera, pero los gobiernos tienden a quedarse en una pinza entre la oposición ideológica y la oposición interna. ¿Es un problema institucional o ha sido algo puntual de estos dos gobiernos? Bueno, las dos cosas, mira. Estoy leyendo el libro de Gonzalo Blumen, La Vuelta Larga. Sí, ya desde hace un buen tiempo, y lo explica muy bien Gonzalo, y yo lo comparto, los gobiernos enfrentan situaciones muy difíciles. Normalmente no tienen mayoría en el Congreso, y si la tienen, enfrentan oficialismos muy complicados, muy dispersos, etc. Eso ya está siendo parte, ojalá que cambie, ojalá que nosotros seamos capaces de hacer los cambios institucionales para que pueda recuperar Chile capacidad de gobernar. Lo que pasa es que lo que ocurre hoy día al interior del oficialismo, Benjamín y Patricia, se escapa a la disputa ya tradicional en los últimos 10 años entre al interior del oficialismo. Lo que está marcando esa disputa es un eje ético. El gobierno del presidente Boric enfrenta dos fracasos estructurales. Enfrentó el fracaso de la utopía constitucional, y de manera estruendosa, el 4 de septiembre, y está enfrentando hoy día el fracaso del otro pilar, que es la superioría moral, que era como la línea de flotación del Frente Amplio desde su nacimiento. Por lo tanto, la disputa que hay en el interior del oficialismo no tiene que ver, es igual una disputa, pero de distinta naturaleza a las que tú me mencionas, o a la disputa que tuvo la misma presidenta Bachelet en su segundo gobierno con la democracia cristiana, con el Partido Comunista. Esta es una disputa que se está planteando ni más ni menos que en el eje ético. Entonces, es muy complicada de manejarla si el gobierno persiste en atrincherarse, estar como en una isla, como una especie de limbo, pero ser lo más respetuosa posible, y no se da cuenta de la envergadura del problema que enfrenta, que no es serenis más, serenis menos, urgencias estos proyectos de ley, sino que ni más ni menos, ¿cierto?, que enfrenta una crisis moral, por así decirlo, y ni más ni menos que esa nueva izquierda que surge y que patea la concertación, la desacredita, dice que su obra es neoliberal, que los 30 años son de las peores cosas que le han pasado al país, y que ellos son, entre comillas, tienen un estándar moral superior y que están capacitados por esa razón de hacerse cargo del país. Entonces, ojo, no es cualquier disputa la que está dándose al interior del oficialismo, y puntualmente entre el PS y el Frente Amplio. Isabel, vámonos a la otra vereda, la derecha, pero a lo más extremo, al Partido Republicano. Ha generado harto debate esta postura que ha explicitado Arturo Esquella, de que si bien no van a intentar cambiar lo que tenemos respecto a derechos reproductivos y todo lo que todo lo que es aborto en el Consejo Constitucional, sí, una vez que sean mayoría en el Congreso, dando eso por hecho, van a buscar derogar el aborto en 3 causales. ¿Qué opinas de esa postura? Bueno, mira, yo tengo una posición frente a la vida por todo el mundo sabida.
hoy día tenemos una ley de que permite el aborto por 3 causales, a una ley que pasó, ¿cierto?, que fue visada por el Tribunal Constitucional de acuerdo a la actual Constitución. Yo creo, sinceramente, que el Partido Republicano no ha sido suficientemente claro y tiene que serlo. Me parece muy bien que la protección a la vida esté incorporada, tal como está incorporada hoy día en nuestra Constitución, ¿cierto? Que haya un reconocimiento institucional de nuestra democracia frente a la vida, desde el que está por nacer al que está por morir. ¿Me entiendes? Un reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Pero también el Partido Republicano se tiene que hacer cargo que, de acuerdo a cómo establezca ese principio en la Constitución, efectivamente el legislador, sea la bancada republicana u otra bancada, va a tener una herramienta constitucional que hoy día no existe, porque como te digo, esa es una ley visada constitucionalmente, va a tener una herramienta constitucional que le va a permitir proponer un proyecto de ley para derogar esa ley. Otra cosa es que tenga o no tenga los votos, pero la posibilidad la va a tener, y si esa ley se aprueba, probablemente va a ser sometida de nuevo a un texto constitucional y va a tener un texto constitucional, si se aprobara ese en diciembre, que va a ser coherente. Entonces, yo creo que hay que ser súper claro y transparente con los chilenos. Si se va a abordar ese tema, hay que decir cuál es el objetivo de abordar ese tema. Queremos proteger mejor la vida. Ok, queremos proteger mejor la vida. Estamos todos en eso. ¿Qué significa que se apruebe esta norma en ese texto constitucional? Significa desde el punto de vista constitucional este camino, este otro camino, y eso significa que si el Congreso respalda un proyecto como ese, cambia, por supuesto, el escenario legislativo en esa materia. Creo que hay que ser muy claro porque es un tema muy sensible y respecto del cual hay visiones irreconciliables, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Este es un tema permanentemente en debate en el mundo. Y se necesita claridad y también se necesita, creo yo, decirle al país, todos los que están en el Consejo Constitucional, ¿cuál es el objetivo del Consejo Constitucional? ¿Queremos darle una nueva constitución a Chile? ¿Queremos cerrar la incertidumbre constitucional? ¿O estamos disponibles a llegar hasta las últimas consecuencias, cada uno con sus visiones y con sus propuestas, y probablemente enfrentar un fracaso en el plebiscito en diciembre y estar disponible, no sé, a reformar la Constitución del 80, en fin? Pero tenemos que ser súper claros y transparentes. Yo creo que la gente está muy cansada del debate constitucional, que en una primera instancia se planteó casi como la puerta, no sé, a la isla de la fantasía, que lo iba a resolver todo. Al poco andar los chilenos se dieron cuenta que eso no era así, sin perjuicio de lo cual a mí me gusta la constitución actual, yo voté rechazo en el primer y en el segundo plebiscito. Sin embargo entiendo, comprendo, como muchos comprendemos, que va a estar abierta permanentemente esa, entre comillas, herida constitucional, y en algún momento tendremos que resolverla. Yo te digo, las personas, trabajo mucho con el mundo privado en mi consultora, y en el mundo privado se plantean, no te dicen si están a favor o están en contra, se plantean, oye, pero estamos trayendo, queremos hacer una inversión que va a tener un retorno recién en 10 años, en 15 años. ¿Qué crees tú que va a pasar de aquí a 15 años? Entonces yo también lo planteo en términos prácticos. Isabel, ¿y crees que es remontable? Porque al menos lo que nos muestra la encuesta es que por mucho hay una desafección muy grande con el proceso, la gente no está interesada y pareciera, así como están las cosas, que muy cuesta arriba que el resultado sea favorable el 17 de diciembre. Voy a decir algo eh, bastante incorrecto. Yo me acuerdo que en el acuerdo de antes de fin de año, ¿se acuerdan? El acuerdo post plebiscito, se planteó una posibilidad, que era que un consejo de expertos le planteara una propuesta al Congreso y el Congreso la aprobara o la rechazara. Te escucho hoy día, Patricia, te estoy escuchando, y ¿sabes lo que pienso? Creo que ese habría sido un camino muy positivo, muy importante, y hubiéramos cerrado este problema. Yo me pareció muy razonable la propuesta de la comisión de expertos. Se hubiera propuesto, el Congreso la aprobaba, la rechazaba, y después de algunos meses, o de un año, o de 2 años, lo que se estableciera, empezaba probablemente, como en todas las democracias del mundo, un proceso de reformas. En todas las democracias, hasta en aquellas democracias que tienen mayor solidez
que tienen constituciones de hace 200 años, 150 años, hay permanentes reformas a la constitución que se va adaptando a lo que el país, bueno, se va adaptando a un mundo sumamente conflictivo y cambiante. Estoy pensando eso, estoy pensando, no era tan equivocado, ¿cierto? Que se hubiera propuesto este Consejo Constitucional, esta comisión de expertos que hizo su trabajo y creo que lo hizo muy bien, y esa propuesta se hubiera mandado al Congreso, que es el constituyente además por excelencia, es el poder constituyente en nuestra democracia, y ese Congreso hubiera dicho apruebo, rechazo, y después empezara el proceso que empiezan en todos los países del mundo de las reformas habituales y cotidianas a través del poder legislativo. Y para entrar en el último tema a tratar, este es muy, muy interesante y a propósito del libro del exministro Blumer, hace un par de semanas hubo una carta del escritor, del historiador, escritor, periodista, Alfredo Sepúlveda, que mencionaba la necesidad de un mea culpa de sectores de izquierda por cómo se cerró los ojos ante el tema de la violencia en el 18 de octubre. Una carta que hacía un paralelo con el 73, muy cuidadoso, pero que generó de todos modos importantes respuestas y debates. Pero tras eso se sumó las palabras de la senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, en que la semana pasada en la revista Ya del Mercurio también habló de esta necesidad de que se cerraron los ojos y no se vio el tema de la violencia, no se midió la violencia cuando esta estaba prácticamente dañando las instituciones y iba en forma muy distinta a las manifestaciones pacíficas que también las había. Y a eso se suma el libro de Gonzalo Blumen, del exministro. Es un debate pendiente el abordar cómo los distintos sectores políticos enfrentaron y encararon el 18 de octubre y lo que vino después, porque nos centramos mucho en el 18 de octubre, pero también los días de noviembre, antes del acuerdo, hubo hechos de violencia muy fuertes y muy duros. ¿Es un debate pendiente? Bueno, primero te quiero decir que no conozco personalmente a Alfredo Sepúlveda, pero me gusta mucho lo que escribe, lo que de hecho me compré el libro Higgins, lo tengo ahí, y me interesa y me gusta mucho cómo plantea y cómo mira la realidad, y leí esa carta con mucho interés. Mira, yo primero valoro mucho la declaración de Paulina Bodanovich. Yo escuché mucha crítica, ¿por qué hablan ahora? ¿Por qué no hablaron? De partida, Paulina Bodanovich no ocupaba ningún espacio en la estructura del Partido Socialista, tampoco era senadora, tampoco era diputada, no tenía un rol público en ese momento, ¿ya? Entonces, a mí me parece mucho mejor que la presidenta del Partido Socialista plantee hoy día, ¿cierto? Un mea culpa a que no lo plantee nunca. Me parece positivo. Por supuesto que y me parece importante también, Benjamín y Patricia, reivindicar las voces muy minoritarias que en esos meses plantearon, estamos pavimentando una situación muy complicada para el país cuando derribamos la barrera que existe en toda democracia entre la violencia y las instituciones. Hay un sector de la izquierda que valida la violencia ahora y siempre, que está fundado, ¿cierto?, en ideas que reconocen a la violencia como el último camino para lograr los cambios, para instalar, ¿verdad?, las sociedades de acuerdo a su visión. Esa cuestión no es ninguna novedad, lo han hecho público, lo hicieron público en esos días, y creo que un sector, y cuál fue la decepción mía, por lo menos como chilena, yo era ministra en ese entonces, pero como chilena mi decepción, ¿qué pasa con esa izquierda democrática? ¿Cierto? ¿Por qué se está subyugando de alguna manera frente al Frente Amplio y el Partido Comunista, que fueron muy activos en aplaudir esa violencia, cuando no en participar de ella? Yo me acuerdo de un diputado del Partido Comunista que prestaba su sede para que los activistas de la calle fueran a hacer los lienzos, fueran a construir las cosas y quién sabe qué otras cosas más, y que celebraba, ¿verdad?, que los niños pintaran al presidente de la República colgado con una soga en el cuello. O sea, hay un activismo de la violencia que no es nuevo, que es histórico en un sector de la izquierda radical, representado básicamente por el Partido Comunista y también de alguna manera por el Frente Amplio,
sobre todo cuando le exigía al gobierno que maniatara prácticamente a la policía para que no controlara el orden público. Y la gran decepción, para mí por lo menos como chilena, y creo que para muchas personas, fue la subyugación de partidos históricos como el Partido Socialista, que venía de vuelta ya en esa materia frente a esa situación. ¿Tú sientes que estuvo en riesgo la democracia, la institucionalidad en octubre del 2018? ¿O de 2019, perdón? La institucionalidad en algún momento fue sobrepasada y sí, estuvo. Yo creo que estuvimos, me atrevo a decir, lo han dicho otras personas, yo lo viví, mis zapatitos estaban adentro en ese momento. Creo que la institucionalidad fue sobrepasada en reiteradas oportunidades y creo que estuvimos a horas de que efectivamente la democracia tuviera un quiebre. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en Mirada Política. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un gusto Benjamín, nosotros saludar. nos encontramos la próxima semana. Ahí sí. Esperemos que sí, porque la próxima semana igual es feriado, puede que la siguiente. ¿Verdad? Bueno, por último ya hacemos algunos cambios, vamos a estar informándoles, por supuesto, qué pasa con Mirada Política, y mientras tanto, como siempre, los dejamos invitados a que se mantengan con nosotros informándose en emol.com.